términos relativos hay normalidad y en términos absolutos no. ¿Ok? Básicamente por la leucocitosis. No. Entonces lo que estamos viendo es el hemograma de una persona con leucemia mieloide crónica, donde vamos a diferenciar aquí dos bloques prácticamente celulares. Un bloque que representa células pequeñas que son los linfocitos y quizás algún detritus celular que se ha pasado, porque hay células gigantes. Miren, las células llegan hasta 200 BCM. Y tengo acá todo el bloque de neutrófilos, que son la mayoría acá. O sea, de los 60.000 células, 40.000 células son neutrófilos. O sea, que es la célula que predomina. ¿Okay? Entonces, los monocitos que están distribuidos en diferentes tamaños no me llaman la atención. Y esto sí, ojo, cuando ustedes tienen macrocitosis, lo hemos visto para anemia macrocítica y megaloblástica, el hematocrito es bajo, el número de células es bajo, pero la hemoglobina y el BCM son altos. Si ustedes se dan cuenta acá, la relación 1:3 entre hemoglobina y hematocrito parece mantenerse, de hecho en general se mantiene, pero miren quién pierde un poquito el hematocrito. ¿Ok? Y lo que dijo su compañero es correcto, yo no sé si es mujer o varón. Si fuera varón, esto es anormal, pero si fuera mujer probablemente sería normal, ¿no? Entonces eso es importante. Pero ese BCM, ¿no? Tengan en cuenta que está siendo afectado por esta amplitud. Si no tuviéramos esa amplitud tremenda, probablemente habría menor número de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque tengo glóbulos rojos muy pequeños y también tengo glóbulos rojos muy grandes. Están descompensando un poco la fórmula de la relación entre hemoglobina y hematocrito. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Algo que les haya generado duda? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algo que quieren aumentar? Profesor, en histograma, cuando iban mucho hacia la izquierda, no sé si lo estoy confundiendo con otro, no se decía también que este se hacía células inmaduras. Es posible. O sea, por ejemplo, yo acá tengo células pequeñas. O sea, recuerden que hay un proceso de lisis. O sea, para empezar no debería haber glóbulos rojos en ese dispersorado, porque yo liso las células, ¿ok? Pero ojo que la hemólisis de los glóbulos rojos nucleados no es igual a la lisis de un hematíe maduro. Es más resistente a la lisis. Entonces, ¿podría saltarse glóbulos rojos nucleados por acá? Sí. Es posible que aparezcan por acá. Después, células inmaduras definitivamente pueden haber acá. Acá no hay alarma de células inmaduras, pero cuando hay células inmaduras te tiene que ser una alarma de células inmaduras. ¿Por qué? Porque aquí me aparecen células más grandes de lo normal con granulaciones absolutamente anormales. Entonces los equipos te lanzan alarmas. Aquí no hay ninguna alarma, pero sí. Incluso aquí en los monocitos se pueden confundir los blastos, tranquilamente. Pero en este caso no hay presencia de blastos. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Okay, seguimos. Entonces, vimos esto la semana pasada rápidamente. Si ustedes se dan cuenta, porque este hemograma es de esta foto, si ustedes se dan cuenta, miren los glóbulos rojos. Hay de diferentes tamaños. Parecieran en el fondo normales, pero recuerden que ¿quién tiene alterada la forma en este momento? Los glóbulos blancos, porque miren la amplitud. Se van hasta arriba muy grandes, como estos, o como estos, y algunos son pequeños como los linfocitos, que son casi del tamaño de los glóbulos rojos. ¿Okay? Una vista un poquito más amplia. Miren la coloración de los glóbulos rojos. Les está diciendo que son incluso hipercoloreados. Pero recuerden que la máquina les da el promedio, o sea, va a sacar el color entre los no coloreados y los coloreados. ¿Okay? Y ya se dieron cuenta si es mujer o varón. Sí, mujer. ¿No? Es mujer. No, lo pueden notar, perdón, claramente aquí y aquí. Entonces, rápidamente para recordar lo que hablamos. Cuando hablamos de desórdenes mieloproliferativos crónicos, estamos hablando de que estas personas que tienen estas patologías aparecen con estas características clínicas. O sea, siempre que ustedes tengan un síndrome mieloproliferativo crónico, no va a aparecer en niños.
aparece en adultos y adultos mayores, es decir, por arriba de los 40-45 años. ¿Ok? Esa es la edad de aparición. La aparición es insidiosa, es silente y es asintomática. Insidiosa, ¿qué quiere decir? Que aparece de a pocos. ¿Ok? Silente, no hay síntomas, no hay nada que haga bulla. ¿Ok? La persona no siente nada. Progresivamente van apareciendo uno que otro síntoma. Y los síntomas están asociados no a la presencia particular de las células, sino asociado al crecimiento desmesurado de las células, ¿no? Por ejemplo, como yo tengo una leucemia que va avanzando de a pocos, mi médula ósea se va llenando. Y como se va llenando, el primer síntoma podría ser el dolor óseo, sobre todo en los huesos largos o en las extremidades. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque hay una panhiperplasia. ¿Qué significa panhiperplasia? Todas las líneas sanguíneas van a empezar a proliferar, ¿no? Desmesuradamente. ¿Okay? Y lo otro es que aparece hematopoiesis extramedular. Yo les he dicho a ustedes, si ustedes se tocan debajo del borde costal, tanto izquierdo como derecho, ustedes no deberían sentir ningún órgano. Si ustedes son personas sanas, no sienten el hígado ni sienten el vaso. Pero en una persona, por ejemplo, un alcohólico crónico o una persona que tiene cirrosis, eso está crecido. Entonces se tocan acá y les va a doler, van a tocar el hígado. ¿No? Normalmente no debería poder tocarlo. Pero en una persona con este tipo de patología que tiene hematopoiesis extramedular, esa hematopoiesis extramedular principalmente se va al vaso. Entonces el vaso va a empezar a crecer, ¿no? Y también el hígado. ¿Okay? Y luego vamos a ver la foto, la médula ósea empieza a llenarse de fibras elásticas. ¿Okay? Y lo que hablamos también la semana pasada es que existe una transición entre los desórdenes mieloproliferativos. ¿Qué significa transición? Que esto es bien particular en este tipo de patologías. Una patología se puede convertir en la otra. E incluso de haberse convertido puede regresar a la versión original. Y si una persona hoy día le diagnostica leucemia mieloide crónica y de repente dentro de 4 años desarrolla policitemia vera. 10 años después de tratamiento regresa con mielofibrosis o puede regresar a leucemia mieloide crónica. ¿Okay? Si es que sobrevive, por supuesto. La mayoría, en aquellas personas que sobreviven, terminan en leucemias mieloides agudas. Siempre hay megacariocitosis medular, es decir, tú ves la médula ósea y hay crecimiento exagerado de los megacariocitos. Y esto, a pesar de que hay megacariocitosis, las plaquetas no funcionan bien. Entonces ahí tienes que hacer en el laboratorio 2 tipos de pruebas, las pruebas cualitativas y las pruebas cuantitativas para evaluar las plaquetas. Y siempre vas a encontrar anormalidades, ya sea citogenéticas como el cromosoma Filadelfia primero para la LMC, o anormalidades moleculares para la síntesis de algunas enzimas y proteínas. ¿Okay? Y esta era la relación entre los distintos desórdenes mieloproliferativos crónicos. Tú tienes la leucemia mieloide crónica, que es la que ya hemos visto hasta ahora, y ustedes pueden darse cuenta que hay tasas de conversión, es decir, 60-70% de las personas que inician con este desorden mieloproliferativo crónico como versión de leucemia mieloide crónica terminan con una leucemia mieloide aguda. 1-2% se transforman a trombocitemia esencial, ¿okay? 5% terminan en mielofibrosis. Para aquellos que inician en trombocitemia esencial, 1-2% terminan en policitemia vera. Para aquellos que inician con mielofibrosis, ¿no?, pueden convertirse también a trombocitemia esencial. Y para aquellos que empiezan con policitemia vera, es la segunda en terminar en una leucemia mieloide aguda, o terminan en mielofibrosis o terminan también en trombocitemia esencial. O sea, hay un intercambio entre estas patologías. ¿Por qué se los recuerdo? Porque hay que tenerlo en cuenta, insisto, porque esto va a influir en el diagnóstico y en el seguimiento y en el tipo de pruebas que ustedes realicen. Entonces el tecnólogo dice a veces, pero si el año pasado esta paciente tenía exceso de megacarocitos en médula ósea y ahora tiene neutrofilia, no se sorprendan, ¿qué cambió esta progresión entre diferentes patologías? ¿Okay? Entonces empecemos a caracterizar una por una. Empecemos por la mielofibrosis idiopática. Entonces aquí tenemos una triada que es característica de la mielofibrosis. ¿Cuál es esa triada característica? La mielofibrosis no es otra cosa que la fibrosis de la médula ósea. Es decir, la médula ósea se llena de fibras de colágeno, fibras elásticas.
fibras reticulares. Es decir, en reemplazo de la médula ósea celular vienen fibras, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esas tres características? Que a veces esa fibrosis medular se acompaña de esclerosis, ¿ya? Eso quiere decir que las fibras dejan de ser elásticas y se convierten prácticamente en hueso, ¿no? Se endurecen. Entonces, como la médula ósea, es decir, el hueso, este hueso que tiene la médula ósea acá, ¿ok? Que tiene la médula ósea acá, esta médula ósea sale, es expulsada. ¿Por quién? Por fibras. Entonces, como esta médula ósea, este hoyo del hueso se está fibrosando, la médula ósea sale, ¿no? Y esta médula ósea se va a hacer una hematopoiesis extramedular. ¿Y a dónde se va a ir? Se va a ir al vaso principalmente, porque el vaso, ojo, molecularmente ha sido centro de la hematopoiesis cuando hemos sido fetos. Entonces tiene los marcadores para poder ser nuevamente centro hematopoyético. Tiene la predisposición genética. Y el hígado también en algún momento. Entonces esos son los dos órganos principales donde va a haber hematopoiesis extramedular, porque esto se está fibrosando, ¿ok? Entonces eso va a ir al vaso. Lo otro que puede haber, o sea, no solamente es la hematopoiesis extramedular, sino lo que se conoce como metaplasia mieloide. ¿Qué significa la metaplasia mieloide? Que es parecido a ya no solamente es que hay eritropoiesis en otros órganos, sino que la médula ósea empieza a transformarse. Las células madres empiezan a transformarse. Y entonces empiezan a salir células inmaduras anormales. ¿Ok? Eso es lo que va a empezar a pasar. Lo otro es que esta hematopoiesis extramedular, al suceder en un órgano diferente al hueso, no tiene las mismas características, ya no es un nicho, porque está afectado por las otras funciones que el órgano tiene. El vaso y el hígado tienen otras funciones. Por tanto, esa hematopoiesis no es una hematopoiesis funcionalmente normal. Y lo otro es que hay leucoeritroblastosis. ¿Qué significa? Que tanto las células mieloides como las células eritroides van a empezar a crecer desmesuradamente. Y generalmente una característica particular de la lámina periférica en las personas con mielofibrosis es que aparece una poiquilocitosis, que en este caso no es hereditaria, es decir, la persona nunca ha tenido poiquilocitosis y aparece con una poiquilocitosis. Y la célula preferente es la lacriocitosis. Pregunta para ustedes, ¿por qué en la mielofibrosis aparece una lacriocitosis? ¿Qué son las células en lágrima? ¿Por qué? ¿Fragmentación? ¿Cuál es el mecanismo? Fuerte, fuerte. Que no atraviesa la membrana adecuada. ¿Cuál membrana? De cuando pasa la médula ósea a la sangre. ¿No pasa la médula ósea a la sangre? Cuando pasa la célula de la médula ósea al torrente sanguíneo. Ya. Y al momento de pasar la membrana hay una fragmentación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Un poco complicado lo que dice Mario. ¿Qué es lo que está pasando? Si yo tomo el hueso, si tomo un fragmentito de hueso acá, ¿no? Y este fragmentito de hueso está acá, ¿ok? Este fragmento de hueso tiene trabéculas, ¿ya? Y esas trabéculas yo ahora las estoy llenando de fibras, ¿ya? Entonces el glóbulo rojo que va a salir de aquí tiene que pasar por lugares estrechos y va a morderse en el camino. Y entonces el resultado es esta célula, porque está tratando de escaparse, ¿no? Entonces le es difícil salir de la médula ósea, ¿no? Como le es difícil salir, salen en versión lacriocito, ¿ya? Ese es el mecanismo, ¿ok?
Entonces esas tres características tengo. Además, para los médicos esto es un reto, ¿no? Porque no existe síntoma característico de la mielofibrosis. Hay más de 20 síntomas asociados con esta patología. Puede haber metaplasia mieloide, ya lo hemos visto, puede haber esclerosis de la médula ósea, esclerosis del hueso, eritroblastosis, y puede haber una mielosis aleucémica. ¿Qué significa aleucémica? Mielosis es que hay proliferación de las células, pero no hay leucemia, ¿no? Recuerden que para que haya leucemia, ¿qué tiene que haber? ¿Cuál es la característica de una leucemia? Proliferación. Características de una leucemia. Y hasta leucemia. Ya, tiene que haber hiato leucémico. ¿Qué más? Más de 70.000 leucocitos en médula ósea. O sea, más de 70% de células blancas en médula ósea. Eso es parte de la característica de una leucemia. Entonces acá hay una mielosis, hay proliferación celular, pero es aleucémico. O sea, no tiene las características de una leucemia. Y esto es como yo diferencio a los síndromes mielodiplásicos, a los síndromes mieloproliferativos crónicos. Tengo a la leucemia mieloide crónica, tengo a la mielofibrosis idiopática, así se llama idiopática, porque no tiene causa conocida, la policitemia vera, y tengo la trombocitemia esencial. Estos son los 4 desórdenes mieloproliferativos crónicos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la hemoglobina casi no se afecta. ¿Dónde se afecta? En la policitemia vera. ¿Okay? Pero hay que ver en qué condición de la policitemia vera, porque no siempre se va a afectar, ¿ok? Pero podría ser normal en la leucemia mieloide crónica. Usted hemos visto en la lámina anterior, casi no hay afectación de la arteria roja. En la mielofibrosis sí, baja la hemoglobina porque baja el número de células. En la trombocitemia casi no hay afectación, ¿ok? Aquí me parece que hay un error, es muy alto al inicio y luego baja al principio. Corrijan ahí. Leucocitos, aquí es más de 50.000, aquí es variable, y la policitemia vera puede, como no puede, aumentar ligeramente, pero siempre por arriba del normal, y la trombocitemia es variable. Las plaquetas pueden afectarse ligeramente, aquí definitivamente hay un aumento de 450.000 a 1.000.000, y en la policitemia vera también aumenta, y también aumenta en la trombocitemia esencial, puede llegar hasta 2,5 millones por milímetro cúbico. Glóbulos rojos nucleados. Es común verlos en la leucemia mieloide crónica y en la mielofibrosis porque hay expulsión de la médula ósea. Y es raro verlos en la policitemia vera porque aquí es un problema de elementos maduros, no de elementos inmaduros. Y en el caso de la trombocitemia esencial, es raro ver glóbulos rojos nucleados. Fosfatasa adrenal leucocitaria aquí es baja. ¿Y qué indicativo es? Tengo una lesión mieloide crónica donde hay muchos leucocitos, pero sin embargo la fosfatasa alcalina leucocitaria está a nivel de lagos. ¿Qué significa eso? ¿Funcionan o no funcionan los leucocitos? No funcionan. Porque la fosfatasa alcalina leucocitaria es un marcador de que el leucocito está funcionando. Entonces, aquí puede estar de normal a alta, usualmente alta, y aquí es normal. La médula ósea para la leucemia mieloide crónica hay hiperplasia mieloide, para la mielofibrosis hay fibrosis en la médula ósea, eso lo vemos en la biopsia. Para la policitemia vera hay hipercelularidad con aumento de hierro medular. ¿Por qué hay aumento de hierro medular? Porque todo el hierro se moviliza en la médula ósea para producir más glóbulos rojos. Y en la trombocitemia esencial también hay hipercelularidad con aumento de megacariosis. Los fibroblastos en la leucemia mieloide crónica no hay, pero en la mielofibrosis hay aumento de fibroblastos en la médula ósea. Aquí puede haber ligero aumento en la policitemia vera y aquí ninguno. ¿Okay? Clínicamente la esplenomegalia se presenta en casi todos los pacientes, en términos porcentuales. Solo en la trombocitemia esencial 40-50% de los pacientes tienen esplenomegalia, pero en la leucemia mieloide crónica y sobre todo en la mielofibrosis y en la policitemia vera hay una esplenomegalia tremenda. Y aquí básicamente la esplenomegalia es bastante alta. ¿Por qué? Porque tengo un exceso de producción de glóbulos rojos y por tanto eso se va a quedar almacenado. Hay una especie de estacionamiento de glóbulos rojos en el vaso. Porque si yo tengo que el vaso es el encargado de destruir a los glóbulos rojos anormales
y todos tienen que pasar ese control de calidad por el vaso, pero yo tengo una hiperproducción de glóbulos rojos, el tránsito va a ser mucho más lento por el vaso. ¿No? Transformación blástica, de hecho aquí 90%, es menor en las otras patologías, y lo que se puede hacer desde el laboratorio es, en el caso de sospecha de leucemia mieloelectrónica, buscar cromosoma Filadelfia. En el caso de la mielofibrosis, con una biopsia medular tú tienes la imagen de la médula que tiene fibroblastos o fibrosis. Aquí, de hecho, en la médula ósea vas a ver una masa eritrocítica aumentada con una eritropoyetina baja en suero y una trombocitemia esencial. Todas las funciones plaquetarias son anormales porque tienes exceso de producción de plaquetas, pero también son de función alterada. Entonces, así es como se ve más o menos una lámina de mielofibrosis. Esto es sangre periférica y esto es médula ósea. Si ustedes ven en sangre periférica, rápidamente empiezan a identificar los dacrocitos. No es una dacrocitosis absoluta, pero empiezan a haber muchos dacrocitos. Y estos dacrocitos vienen acompañados de disminución del número de células. O sea, hay muchos campos en blanco. Pero si ustedes se dan cuenta, no hay una anemia marcada que afecte la coloración de la célula. Porque lo que está afectado no es la producción individual de cada célula en términos de hierro o de hemoglobina. Lo que está afectada es la cantidad, ¿no? Entonces, por tanto, la coloración y el tamaño podrían ser normales. Lo que ustedes ven es escasez de células acompañado de dacrocitos, ¿no? Y por supuesto, tus células blancas podrían ser a este punto normales. En este punto podrían ser normales. Pero cuando te vas a ver la médula ósea, te vas a dar cuenta en la médula ósea que tus islotes empiezan a disminuir. Es decir, no ves huecos grasos como en una médula ósea normal. O sea, no ves células grasas. Lo que estás viendo son espacios vacíos. Pero como esta es una coloración de Ray, ahí no voy a ver las fibras. ¿Qué tendría que hacer para ver las fibras elásticas? ¿Sudán? No pasa. Paz, puede ser paz o... ¿Qué sugerirían ustedes? ¿Paz y qué más? ¿HIE? Para las fibras. HIE no... Una tricrómica. No. Entonces recuerden que tengo que ver una tricrómica porque una de las coloraciones de la tricrómica va a colorear básicamente las fibras. ¿No? O pido una coloración de, si quiero ver solo las fibras, paz, aparte de paz, puedo pedir Gomori. ¿Qué pinta Gomori? Gomori no es para hongos. ¿Qué dice la guía? No es para hongos, Gomori. ¿Para qué? No, no he encontrado. Gomori no es para hongos. ¿Para qué? ¿Para hongos? Gomori no es para hongos. Colorea hongos, pero ¿qué más colorea Gomori? ¿Proteínas? No, Fibras de colágeno. claro, camino. Fibras de colágeno. Entonces eso es lo que empiezo a ver. O sea, si ustedes miran mis elementos inmaduros, son elementos inmaduros normales, pero hay escasez, porque esos espacios en blanco, si tengo la coloración correcta, voy a ver fibras reticulares y fibras elásticas. Preguntas mientras hago la presentación correcta.
eso todavía no se da en casa. No, todavía. Profesor, ¿usted va a tener el simposio de tecnología médica? ¿Qué voy a hacer? ¿Debe estar ahí? Sí, yo tengo la presentación. No, presente. No presente. ¿Van a presente Nica? Imagino que van a ir ahí, ¿no? Oye, profe, voy por mi punto. Los iqueños vinieron acá, en la cara de ustedes les sacaron cachita y todo. Voy por mi punto. Creo que el bus sale de acá el día sábado, me parece. A las 4. ¿Va a llevar a la universidad? Vos, mira acá. Manda mi carta. Entiendo que hay un bus que lleva estudiantes, no sé. Sí, ya nos dice No, pero me puedo quedar allá y vengo otro día. ¿Se puede quedar, no? Así, vengo para el martes. Después de luna de miel. No, Profe, ¿ya me puedo cambiar de Ah, sede? ¿con quién ya eso no es problema? no puedo resolver todo. Me dicen que quedes allá, pero ya cambiaste de sede, papi, ya. Muy bueno. Déjenme, porque se quedan pasando la cachina. Sería bueno que todos apoyaran, pues no para los limpiadas, para lavar. Nadie laboratorio, no terapia. Hoy sí, el profesor León va a estar ahí en el simposio. Se llama un punto lo que vaya. Bueno, este año hemos organizado el simposio de tal manera que haya 2 días de exposición. Espero que el próximo año hagamos 3 días. Ya, los dos mayos. Ahora se les salgo de nuevo. ¿Han visto eso del no, El otro desorden es policitemia vera y nuevamente aquí tenemos una eritropoiesis acelerada. Aquí el problema es eritropoiesis y hay proliferación de elementos mieloides, mielocarcitos también, pero lo que gana son los elementos rojos. Pregunta para ustedes en general, porque se la van a hacer algún día, es pregunta de serum. Si ustedes tienen un paciente, una persona con policitemia vera, tiene 55-60% de hematocrito, ¿tomarían esa sangre para transfundirse a la otra persona?
¿Por qué no? Porque son glóbulos rojos aumentados. ¿No? ¿Tomarían esa sangre para transfundirse a la otra persona? No lo dicen con convencimiento. No. ¿Por qué no? A ver, Carlos, ¿por qué no? En realidad ese glóbulo rojo no tiene problemas. El glóbulo rojo tiene como única función. O sea, lo que ustedes era de que aumentaba la viscosidad de la sangre. Y eso, entonces, eso era porque aumentaba el Número de glóbulos rojos. número de glóbulos rojos. Pero entonces, al tener esa proporción alta, entonces, por esa razón no se puede. O Pero entonces sí se Está muy puede, lento. porque solo está está aumentando muy el lento, volumen, nada más. la viscosa. Pero sí O le sea, fluye. A censo estricto, este glóbulo rojo no tiene ningún problema. Claro. Es un glóbulo rojo maduro que no tiene núcleo. O sea, es un problema cuánto. Tampoco. No. ¿Cuál es el problema? Si yo tomo una unidad de glóbulos rojos de un paciente con polisistema vera y se la transfundo a otro paciente, que cuando yo transfundo glóbulos rojos no van solos, van con glóbulos blancos. Existe la posibilidad que yo le esté transfundiendo células neoplásicas. Ese glóbulo rojo no tiene ningún problema. Recuerden que el glóbulo rojo no tiene núcleo, entonces por tanto no se va a convertir en una célula cancerosa ni nada. No tiene forma de multiplicarse ese glóbulo rojo. Pero el problema es que viene acompañado de glóbulos blancos. Exacto, puede haber blastos, ¿no? Porque en este caso sí hay proliferación de blastos, lo vamos a ver más tarde. Entonces no se puede. No se debería. Ojo, muchos médicos les van a decir a ustedes, les va a pasar, me pasaba a mí, le pasa a varios tecnólogos. Y no, pero si es mejor porque le puedes sacar los bolsos. No. No. Sí. Te excluyen si tienes polisistemia cuando vas a una... Ojo que estamos, lo otro que tienen que recordar es que estamos en el Perú. En el Perú hay mucha gente que no tiene polisistema vera y tiene hematocrito alto. Porque si tú vives en Cerro de Pasco, tu hematocrito de 70% es normal allá. Es lo que requieres para vivir en Cerro de Pasco, ¿no? Porque miren, 6.600.000 y 5.900.000 para arriba ya estamos hablando de polisistema vera. Por supuesto asociado a la sintomatología o a las otras características clínicas que tiene esta patología. Entonces nosotros cuando encontramos un hematocrito alto en el laboratorio y clínicamente esto puede ser asociado a dos situaciones, ¿no? O puede haber una eritrocitosis absoluta o una eritrocitosis relativa. Las eritrocitosis absolutas son la polisistema vera, que es una patología, la eritrocitosis secundaria, que puede ser secundaria a una leucemia o a otro problema neoplásico, o una eritrocitosis idiopática, es decir, no sabemos la causa, pero aumentan los eritrocitos. Y la eritrocitosis relativa, la primera causa es deshidratación. Y les dije en algún momento, la gente deja de tomar agua, ¿para qué? Para hemoconcentrarse. Entonces, si tú estás deshidratado, tu hematocrito va a aumentar. Te puedes donar sangre más de una vez, ¿no? Pero no es que tengas más sangre, simplemente estás deshidratado, tienes menos agua. Y lo otro es la policitemia por estrés. Por ejemplo, nosotros, los que vivimos en la costa, ustedes y yo en este momento, podríamos sufrir en algún momento policitemia por estrés. ¿Qué pasa si en este momento le decimos a, no sé, pues a Carlos, a Milagros, ¿sabe qué? Mañana van a ir a trabajar a Cerro de Pasco. ¿No? Entonces vuelan mañana a Cerro de Pasco y de repente Milagros tiene 40 de hematocrito, Carlos tiene 42 y viven de lo más feliz en Lima. Pero cuando lleguen a Cerro de Pasco mañana, esa hemoglobina y esa cantidad de glóbulos rojos es insuficiente para sostener su movimiento de oxígeno. Porque la presión atmosférica es mucho más baja en la altura. Entonces, por tanto, tú requieres más movimiento de oxígeno, ¿ok? Para poder respirar. Entonces, tu cuerpo se va a estresar. Y automáticamente ese estrés fisiológico le va a decir a tu médula ósea, produce la cantidad de glóbulos rojos que puedas producir. Es más, sácame reticulocitos, sácame glóbulos rojos inmaduros, nucleados, no importa. Yo necesito en este momento glóbulos rojos para poder respirar. Entonces, ese estrés fisiológico puede generar una policitemia. ¿Okay? Básicamente por estrés. Es lo mismo que sucede en algunos pilotos, por ejemplo, tienen policitemia por estrés. Ahora, cuando nosotros miramos la médula ósea de una persona que tiene policitemia vera, regularmente vamos a ver esto.
Siempre les he dicho que cuando vemos la médula ósea vamos a ver los nichos con núcleos más pignóticos, que son los núcleos eritrocíticos, y los otros núcleos con un núcleo menos pignótico, que son los núcleos mieloides, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, lo pignótico es lo que predomina, ¿no? En la médula ósea. Ustedes la ven a 10X, los núcleos pignóticos predominan. Entonces quiere decir que hay una inclinación, una desviación a que haya más células eritroides en la médula ósea. Las células grasas van a estar normales, pero también les he dicho que van a aumentar los megacariocitos. Megacariocito, megacariocito, megacariocito. Y en este caso los macrófagos tisulares que tienen muchas vacuolas para suplir de hierro a la producción de glóbulos rojos, que lo vamos a ver acá. Más de megacariocitos, ¿no? Y en favor de las células rojas. Y a veces, y en sangre periférica se pueden encontrar con esta figura, ¿qué es? Rojo, blanco, mieloide. Rojo, mieloide o plaqueta. Esto es un hematía nucleado. ¿Y este señor? Miren este citoplasma, miren este citoplasma y miren este citoplasma, miren este citoplasma. Entonces este es un micro megacariocito, porque el megacariocito no es de este tamaño. El megacariocito comparado, miren este megacariocito comparado con el tamaño de la célula es mucho más grande. Es un micro megacariocito. Su nombre no lo pierde, el nombre es megacariocito, pero en este caso es un micro megacariocito. Okay. Por último tenemos la trombocitemia esencial. Nuevamente tenemos otro desorden mieloproliferativo que es raro. Y aquí tenemos función plaquetaria normal. A pesar de que hay muchas plaquetas, esas plaquetas no funcionan adecuadamente. ¿Por qué digo micro megacariocito? O sea, dice micro es de chico y mega es de... Comparación de Megacariocito, esos. no Un megacariocito. megacariocito pequeño. El megacariocito, Ese es una. que es esta célula, este es el megacariocito, ¿ok? Y el glóbulo rojo está acá al costado. Este es su nombre normal, megacariocito. Pero a veces en sangre periférica aparece esta célula, es decir, se fragmenta y aparece su núcleo acá y la célula acá. Sigue siendo megacariocito, pero es una forma microcítica de este señor. Por eso se llama megacariocito. Mejor aclararlo, Carlos. No, dice que Porque va a venir en el examen y te apuesto que no podrías leer. Entonces, normalmente vemos plaquetas por arriba de las 600.000 en sangre periférica. Ustedes saben que el valor referencial es hasta 350. Aquí vamos a encontrar más de 600.000. Vamos a encontrar en médula ósea exceso de megacariocitos, es decir, una hiperplasia megacariocítica, ausencia de causa de trombocitosis, es decir, no tenemos un problema que me diga esta trombocitosis tiene una explicación. Por ejemplo, en una infección hay trombocitosis, en una leucemia puede haber trombocitosis, aquí no hay explicación. No hay cromosoma Filadelfia, la hemoglobina generalmente se mantiene normal o por debajo de 13. ¿Por qué? Porque la célula roja no está afectada, pero como hay muchos megacariocitos empiezan a disminuir la salida de los glóbulos rojos. No hay fibrosis medular y hay presencia de hierro colodiable en médula ósea, o puede haber una falla férrica cuando está afectada la serie roja. Entonces, ¿cómo vemos esto en sangre periférica? En sangre periférica lo vemos así. Hay exceso de plaquetas. Hay tantas plaquetas que las plaquetas empiezan a aglomerarse. ¿Okay? Si es que, por supuesto, la muestra está bien colectada. Miren ustedes los neutrófilos. Miren los neutrófilos y miren la cantidad de plaquetas. Y miren la serie roja, casi no está afectada. Y cuando nosotros miramos médula ósea, miren los megacariocitos. 1, 2, 3, 4, 5. Están todos juntos. Pero está ahí exceso de megacariocitos en la médula ósea. Como aquí. Pintamos la médula ósea y ustedes se dan cuenta que hay exceso de megacariocitos. Muchos megacariocitos. E inclusive puede haber... ¿Pellejo? ¿Cómo? Pellejo, no. Esto es autofagocitosis. Debe haber autofagocitosis. Muy bien. Preguntas.
¿Preguntas? ¿Comentarios, quejas, reclamos, recomendaciones, sugerencias? Aurora, Presente. Ayala, Beltrán, Benavente, Calderón, Presente. Castillejo, De la Cruz, Garay, García, Presente. Cabancho, Pachas, Prado, Quijano, Ramón, Rojas, Romero, Salas, Silva Tamirano, Sudario, Tapia, Vela, Vilcapazo. Ok, la próxima semana es 7. Ya pasamos la mitad del curso, estamos cerca de terminar. ¿Quiénes van a ir acá? ¿Solo dos? Andrés ha venido mudo hoy día. No, ella es un poquito más. Ok, no se pierdan el simposio que es miércoles y jueves y creo que es en línea. Okay. Sí, pero Creo que las presentaciones son buenas. Es un simposio internacional, o sea, hay expositores de Brasil, de los Estados Unidos, de España, de Chile. O sea, van a tener buenas presentaciones. Y creo que hasta acreditaje tiene, así que aprovechen. Es gratuito además. Es miércoles y jueves. No, la próxima semana. antes de noche, Es todo el día, me parece que es de 9 a 6 o de 9 a 5. Así que pueden entrar en cualquier momento, cualquiera de las presentaciones. Eso llega al correo, ¿no? Está en el correo desde hace una semana. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Profe, fue la clase, por favor. Sí, abrazo.